Bien, le agradecemos por este espacio, esta entrevista, viceministro. Eh, yo deseo hacerle una consulta, ¿no?, sobre las características de la vinculación del Estado con el sistema universitario y tomando estas particularidades, ¿no? ¿Cómo está esta relación con el sistema privado o cómo es? ¿Y cómo es la relación con el sistema universitario público? Bueno, en realidad el tema de la universidad en Bolivia tiene varios elementos. Uno de esos es que por una cuestión constitucional el régimen de universidades autónomas públicas que tienen una atención propia sobre las cuestiones académicas, políticas, normativas, y solamente en algunos aspectos, sobre todo de carácter económico, tienen que hacer una rendición al Estado. Entonces esa característica se ha mantenido y ha hecho que el Estado, a través del Ministerio de Educación, tenga muy poca relación en ese contexto, ¿no? Además porque, bueno, sería largo de explicar toda una situación histórica en ese sentido. Pero lo que sí es más pertinente hablar es la relación reciente que ha tenido la universidad en Bolivia, sobre todo con la incorporación de las universidades privadas, que se vuelven mayoritarias en el contexto de lo que llamamos en la época neoliberal. En ese contexto se abren una gran cantidad de universidades privadas, me imagino que con una política de contrarrestar lo que se planteaba en la universidad privada, pública, ¿no? Bueno, ese es un contexto que marca varias cosas que hoy recogemos. La primera cosa que hoy recogemos es que no existe una relación de carácter orgánico que articula todas las instituciones universitarias en Bolivia. Por esa razón, porque han surgido en dos contextos diferentes y no han podido encontrarse. Obviamente que a su alrededor también hay otro tipo de sistema de educación superior como la especial, estamos hablando de la policía, estamos hablando del ejército, estamos hablando de las universidades indígenas de reciente creación durante este gobierno. Entonces el sistema universitario ha asumido una mayor complejidad, pero sigue marcando estos dos elementos, ¿no? El hecho de que la universidad privada, con más de 41 universidades, y las públicas y autónomas con 10, incluyendo algunas privadas que están articuladas como la católica, la ENI también ahí. Entonces generan un elemento complejo en ese sentido, ¿no? Yo diría, para resumir, que lo que falta por construir es una organización de un sistema educativo superior, universitario, amparado en un cuerpo colegiado que articule universidad privada, universidad pública, de régimen especial, indígena, y que genere un sistema de intercambio, que genere un sistema también de control, porque hay una disposición para que la PEASU, que está planteada en la Ley 070, rijan los elementos de calidad educativa, y obviamente eso no es un atributo solo del Ministerio, sino que más bien debería ser un ente colegiado de distintas fuentes, y eso es lo que nos falta construir. Creo que la relación, desde el punto de vista del Ministerio de Educación, tiene esa tarea como objetivo, ¿no? Porque hay una relación entre el Estado y las universidades de carácter económico, que no me compete ni hablar, pero está relacionado con la especificidad de la autonomía. Pero si hablamos de cuestiones educativas desde el Ministerio de Educación y la relación que debe haber académica, institucional y hasta política, estamos recién en un proceso de articulación. Hemos hecho grandes adelantos de conversación con el CUB para articular sobre todo sistemas de acreditación, ¿no? Antes la acreditación estaba definida por entes internacionales, ahora ya está definida por un ente que manejamos todavía entre el CUB, el Ministerio de Educación y la universidad privada. Entonces es una especie de primera institución pequeña, cortita, con objetivos precisos, pero que por lo menos muestra lo que a futuro deberíamos hacer, es la construcción de una interrelación académica, técnica, universitaria a nivel boliviano. Entonces yo diría que ese sería, más hay deudas pendientes en el ámbito educativo y encuentros por hacer que cosas que se hayan todavía definido, ¿no? Ahora, desde el Ministerio de Educación con las universidades privadas sí ha habido una relación mucho más clara y coherente. ¿Por qué? Porque ya hemos consolidado documentos genéricos, por ejemplo, el Reglamento General de Universidades Privadas, porque había un conjunto de reglamentos muy poco precisos, muy generales, muy ambiguos, que se habían formulado
en las instancias anteriores. 2012 planteamos el reglamento general y este año hemos definido 8 reglamentos específicos más un protocolo que implican cómo se va a relacionar institucionalmente y académicamente, administrativamente la universidad privada con el Estado boliviano. Y en ese sentido hemos avanzado porque nunca se ha planteado una reglamentación específica para universidades privadas. Ahora ya tienen todos los elementos sobre los predios, sobre las condiciones de los posgrados, los tipos de carreras que tienen que haber, semipresencial, las modalidades, el tipo de sanciones que se les va a hacer de carácter administrativo. Entonces hay toda una normativa nueva. Entonces diría que el gran avance histórico que hemos dado en este gobierno, en el Ministerio de Educación, ha sido darle una normativa específica y general a la universidad privada y empezar a armar, digamos, lo que adelante va a ser la idea de generar un proceso de calidad educativa en el contexto de la educación superior universitaria. ¿Cómo ve usted actualmente los procesos universitarios, es decir, el proceso docente, el proceso de investigación y el proceso de extensión, que son, bueno, las áreas más importantes de la educación superior? ¿Cómo ve esas áreas? ¿Cómo se está...? Bueno, nosotros como Ministerio de Educación tenemos una articulación a través del Viceministerio de Educación de Ciencia y Tecnología, del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, la relación con las universidades en términos de investigación. Ellos se encargan directamente de trabajar, de articular grupos de investigadores, han creado algunas revistas virtuales, han incorporado investigaciones de universidades privadas y públicas sobre todo, y las han articulado. Creo que en ese sentido hay un avance importante, pero que creo que la persona adecuada para mostrar eso sería el viceministro de Educación, el viceministro de Ciencia y Tecnología, que podría explicar mejor esa relación, ¿no? El Ministerio de Educación no ha tenido la posibilidad todavía de incorporar esas líneas de investigación como un elemento cualitativo. Estamos luchando por construir una institución en educación superior distinta a la que hemos heredado del neoliberalismo, porque el neoliberalismo lo restringía a un sistema simplemente punitivo respecto a las universidades privadas y por lo tanto no tenía ninguna capacidad de visión, de generación, de propuesta, de debate, de discusión sobre líneas de investigación. Entonces nos interesaría, a eso vamos a avanzar, nos hemos propuesto eso como meta para el siguiente año, porque ya hemos organizado la parte administrativa, técnica de las universidades privadas y podemos empezar a articularnos a partir de eso. Entonces es una deuda pendiente desde ese punto de vista, ¿no? Y ahí seguramente se van a aperturar las otras relaciones en términos de extensión, que es también una cosa que nos parece importante. El tema de los docentes, bueno, ahí hay una cuestión muy particular, por una cuestión legal. Todavía las universidades privadas tienen una tuición directa sobre los docentes y todavía no hemos podido vincular el proceso estructural de transformación o de articulación de las universidades privadas al Estado boliviano en políticas ligadas a los docentes. Indirectamente sí, pero directamente no. Estamos metidos más con su estructura académica, con su estructura curricular, con su distribución de carga horaria, con sus planes, con el cumplimiento, con la orientación de algunas carreras que deben estar guiadas al desarrollo productivo local, pero más allá de eso no hemos podido ir directamente en políticas de docente. Entonces son deudas pendientes como Ministerio de Educación, o en este caso como Viceministerio de Educación Superior, porque repito, no es un justificativo, pero en realidad explica mucho la gran ausencia de institucionalidad durante muchos años, el haber reducido el papel del viceministerio en términos universitarios, del rector, casi como policía administrativo de las privadas. Eso nos ha restringido demasiado y eso hace difícil construir nueva institucionalidad. En la Ley 070 se definen lineamientos interesantes en cuanto a la investigación, en cuanto a la visión de la calidad educativa y otros elementos, pero el tema de la formación docente no está presente ahí. Tal vez es una deuda pendiente que había que trabajarlo y discutirle para una revolución educativa en educación superior, que creo que sería a futuro, pero tomando en cuenta a todos los actores, incluyendo a la universidad pública autónoma. Bien, señor viceministro, sobre el tema de la Ley 070, consultando sobre la estructura, ¿no?, de la ley, se menciona que las únicas universidades que pueden impartir
tema de docencia para niveles primario, secundario, ¿no? Son las universidades pedagógicas. Bueno, docencia en ese sentido hablamos de maestro en todo caso. Si es así, claro que sí. La ley es clarísima. La formación de maestros y maestras en Bolivia por el nivel regular, es decir, inicial, primaria y secundaria, es exclusividad del Estado boliviano. Ya. La ley define muy bien el papel de apoyo, de apoyo al proceso educativo, al proceso, a la implementación curricular, a los trabajos de medición, de construcción de calidad, a los pedagogos, que serían los profesores, los licenciados en ciencias de la educación. Es verdad eso nos ha parecido una cosa estratégica, eso está planteado en la ley 070. Ya, pero ¿qué sucede ahora con las carreras de educación que justamente poseen las universidades públicas, ¿no? Claro. Y con los egresados de estas carreras y también con los titulados de la área de lingüística, ¿no? Que son básicamente licenciados en lingüística y que pueden dar también docencia en idiomas? Bueno, en este caso, por lo menos en el primer caso, la ley también, y cuando se definió, se discutió la ley, vinieron compañeros, compañeras de las universidades, justo de esas carreras de ciencias de la educación, justamente para plantear ese asunto problemático para ellos. Y es en la ley donde se define lo importante que es en el aspecto de apoyo logístico, de trabajo curricular, de complementación al proceso educativo. Se pueden trabajar en las escuelas, en las unidades educativas, pero en un contexto de apoyo, o en el Ministerio de Educación, sobre todo en el Ministerio de Educación, para apoyar esos aspectos curriculares, etcétera, etcétera, todo el conocimiento que doy, pero no son docentes de área, perdón, no son docentes de materia, no son docentes de inicial, ni primaria, ni secundaria. Eso se definió ya con la ley 070, entonces ahí está también un poco el papel de esos profesionales. En el caso de lingüística, ahí todavía hay mucho por hacer, porque nos parece que en el caso, por ejemplo, del planteamiento del plurilingüismo que incluye un idioma extranjero, hay mucho potencial para poder apoyar y trabajar. Creo que ese es un elemento que hay que seguir apostando para ver cómo se incorporan estos profesionales. Y en el caso de los idiomas indígenas originarios es diferente. ¿Por qué? Porque no van a haber cursos de idioma indígena en sentido estricto como lengua de comunicación. El plurilingüismo que plantea la ley es un plurilingüismo que obliga a los profesores a enseñar contenidos en idioma indígena originario, de acuerdo a la región. Eso significa que los profesores y las profesoras tienen que saber enseñar en idioma indígena, aparte del castellano. Entonces eso ya no plantea un conocimiento específico de la lengua aymara o indígena en las unidades educativas. Eso quiere decir que los profesionales de lingüística van a tener que apoyar en otros espacios, ¿no? Ejemplo, los IPLCs que trabajan las lenguas, la normalización de las lenguas y culturas y que ya están formados en Bolivia, tanto el nacional como los por distintos pueblos indígenas originarios, además de que se puede trabajar también en construir y en apoyar la formación de maestros en el área lingüística, de aymara, quechua, etcétera, etcétera. Entonces hay elementos donde sí se pueden incorporar los docentes, los que se llaman los profesionales, pero la política, tanto plurilingüe como la cuestión de la formación de maestros o de docentes, como usted dice, tienen otro derrotero y la ley 70 nos ha marcado la línea, ¿no? La visión nuestra es la siguiente, en el caso del docente o del maestro, es que el maestro es una profesión. Ser maestro o maestra es una profesión, no es un aspecto secundario, no es ya más una educación no universitaria de técnico superior. Tiene su jerarquía a nivel de licenciatura con las escuelas de formación de maestros y recientemente, el anterior martes, hemos inaugurado la Universidad Pedagógica en Sucre. La Universidad Pedagógica está en exclusividad, es exclusiva para maestros y maestras que quieren tener posgrado. ¿Cuál es la política de la 070? ¿Cuál es la política que estamos implementando? Convertir al maestro y la maestra en una profesión, en una carrera. El maestro no va a ser una apuesta segunda para un profesional X que, como no se inserta en el mercado laboral, se dedica a ser docente de alguna área. No es ese el asunto. La profesión docente, ser maestro, es una profesión que va a incluir grado de licenciatura, grado de maestría y grado de doctorado como maestro de aula con grado de maestría.
Esa es la figura con la que nosotros estamos avanzando, la profesionalización, la jerarquización de la profesión de maestro y de maestra. Entonces, en ese sentido, no reñimos, no nos peleamos, no discutimos con otras profesiones. El lingüista, el cientista de la educación, el pedagogo son profesionales de área con distintas especialidades. A eso hay que sumar el maestro, que ya es otra especialidad, otra profesión y otra carrera. Esa es la única diferencia que nosotros planteamos, ¿no? Por eso no hay mezclanza, no hay mezcolanza, no hay interferencia, no hay relegamiento a ninguna profesión. Es más bien algo que se reclamaba hace bastante tiempo, y es una política que desde Bolivia se está implementando y que en algún momento algunos países nos han pedido explicar cómo lo estamos haciendo, porque en otros lugares pasa exactamente lo mismo, cuando la idea de maestro es secundaria. Se secundariza al maestro porque se lo convierte en una profesión, digamos, menor que la universitaria, una profesión no privilegiada, de segundo orden, y los profesionales cubren la primera orden. Entonces eso nos ha parecido siempre una cuestión discutible. Entonces en Bolivia se tiene esa idea, ese es el horizonte sobre el cual se organiza la formación de maestros y maestras o de docentes. No voy a ahondar sobre algunos temas, quiero más que todo una caracterización, ¿no? Usted nos ha mencionado ya las fortalezas, algunas de las debilidades, algunos aspectos de la ley Avelino Cignani. Yo lo que quisiera que usted me mencione ahora en general, ¿qué recomendaciones daría, ¿no? ¿Cómo ve usted a futuro lo que significa la educación superior en relación con el Estado? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted, sugerencias, ¿no? Consejos que daría? Me parece que necesitamos un encuentro entre, sobre todo, el Estado, porque la universidad, como cuando uno analiza el papel importante de la Universidad Autónoma Pública en Bolivia, el papel de lucha, de apoyar los procesos democráticos, de construcción del Estado boliviano, entonces tiene esa memoria, ¿no? Hoy estamos en un proceso donde el Estado quiere contribuir a la construcción de una transformación de la sociedad. Entonces creo que debemos encontrarnos más con la Universidad Autónoma Pública para poder cambiar un poco y adecuarnos a la nueva situación, a la nueva época, y ver que no necesariamente nosotros estamos buscando ni conculcar derechos, ni anular autonomías, ni romper con ningún tipo de lógicas. Lo que buscamos es una transformación, y en eso nos podemos comunicar. El otro encuentro que hace falta es entre la universidad privada y la universidad pública, porque obviamente con razones han habido sospechas de su calidad, sospechas de su origen, en un momento en que la universidad estaba profundamente politizada contra las políticas que se construían en el Estado, específicamente contra el neoliberalismo, pero es necesario reflexionar el papel que pueden tener y pueden jugar ahora ya en la construcción de un nuevo Estado. Cuando ya están ahí, no se las puede desaparecer, no se las puede anular así como porque uno quiere, o por un plumazo, por un decreto. Entonces hay que discutir, hay que encontrarse, hay que ver cómo podemos articularnos. Todo eso nos debe llevar, en mi opinión, a la construcción de un sistema colegiado, que pueda articular investigación, calidad educativa, que pueda definir algunos elementos de acreditación internacional y nacional, de carácter técnico, académico, colegiado, para que todos podamos encontrarnos y debatir ahí. Yo creo que las distintas posiciones, visiones que tengamos se van a encontrar ahí, van a debatir ahí, encontrarán en consensos circunstanciales, pero si no entramos a ese nivel de debate, de diálogo, de deliberativo, no va a haber ciencia, no va a haber conocimiento. Entonces creo que me parece que es una tarea pendiente para todos. Tanto el Ministerio tiene que aprender mucho de eso, la universidad tiene que encontrarse con nosotros encontrarnos con ella, lo mismo con la universidad privada. Todo eso para pensar el bien el mayor, que sería en este caso tener una fortaleza fuerte, tener una gran capacidad de conocimiento, de diversidad de conocimiento, y que realmente la universidad pública y la universidad boliviana en su conjunto produzca conocimiento para afuera. Entonces eso creo que es un derrotero. No digo que no se lo haya hecho, no digo que no se lo hace, pero articuladamente, discutiendo, debatiendo, construyendo instituciones colegiadas, podemos mejorar y avanzar mucho más rápido. Creo que es la tarea pendiente para todos para transformar la educación superior en Bolivia.